Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a continuar con la charla la charla que di de economía y de cómo me involucré yo con la economía y cómo fui metiéndome en el proceso de economía y de los conceptos macro, microeconómicos y de evaluación de proyectos, evaluación de inversiones, que es la parte, yo digo, más jugosa, ¿no? Así que bueno, continuando o volviendo, retomando la charla, aquella primera charla que di, y retomando algunos conceptos de lo que yo denominé el método, cuando hablé de cómo presentaba el CEO de la compañía y cómo hacía el informe y cómo definían las estrategias comerciales, daba todo un panorama internacional. Ahí hablamos de PBI, inflación y desempleo, un panorama regional, PBI, inflación y desempleo, hablamos un poco de la estrategia y lo que se buscaba era esto de identificar indicadores económicos adelantados, que definíamos así, a aquellos indicadores que nos permitieran anticiparnos a lo que venía, anticiparnos a las situaciones que podían venir para poder tomar acción en la compañía y definir básicamente lo que denominamos la definición del plan de inversión. La estrategia y el plan de inversión. Y ahora es la última, es la parte que vamos a hacer foco. Ahí había dicho que habíamos definido el método, yo lo grafiqué, lo expuse en forma esquemática, como el análisis de variables macroeconómicas primero, que charlamos y definimos y vimos dónde estaba en este momento a nivel un poco mundial y a nivel regional y después del país. Vimos también un poquito muy por arriba la parte de demanda-oferta, que era lo que querían establecer, para después sí rápidamente hablar de capacidad, costos, puntos de equilibrio en función de esta estrategia comercial que definiéramos. Acá teníamos que ver con las variables de la microeconomía, la estrategia comercial, para después tomar acciones en lo que hace a la inversión. Y es lo que ahora me voy a dedicar. Sería la última parte de lo que yo definí el método. Y ahí tengo que ir sí o sí a una fórmula, que es la fórmula de cálculo del valor actual neto, o VAN, que es una fórmula interesante porque tiene este término I sub 0, que es la inversión inicial que necesitamos ya sea para ampliar una línea, para poner una planta, para lanzar una nueva línea comercial, ampliar un producto, mejorar productividades. Esa es la inversión que se necesita inicial. Y después este término que a mí me encanta, porque yo le digo que este término, que es le llamo que es la fórmula del tiempo. ¿Y por qué digo es la fórmula del tiempo? Porque es la de los flujos. Esto es dinero que vamos a ir generando a través del tiempo, que dividido por este I, 1 más I, que es la inversión, y tiene que ver con que es la tasa de interés, elevado al periodo que estamos analizando. Ya llámese el periodo 1, del año 1, 2, 3, dependiendo de cuánto sea la proyección del negocio. Hay inversiones que por su envergadura, por su desembolso, necesitan proyectarla en mucho tiempo, 10 años. Hay inversiones más chicas, ya sea en el caso del área industrial, la modificación de una línea, la modificación de una planta, la inversión en lo que se llama capital fijo, un equipo, una modernización, se evalúan en menos tiempo. Pero en definitiva, esta fórmula del tiempo es la que me permite traer los ingresos del futuro, traerlos a hoy. ¿Por qué los tengo que traer a hoy? Por eso yo me encanta, digo que es la fórmula del tiempo. Porque yo esto lo tengo que traer a hoy para descontárselo a este I sub 0, que es la inversión inicial. ¿tá? Y esta va, y bueno, pero vamos a seguir avanzando un poquito más. Entonces, voy a hacer foco sobre todo acá en esta parte para que se entienda, ¿no? Obviamente los que ya cursaron economía o aquellos que hayan tenido alguna materia de negocio, esto lo conocen bien, pero rápidamente para poderlos meter en tema es necesario que ecualizar un poco o refrescar el conocimiento. Si yo despliego esa fórmula anterior, y lo despliego en los años que tenga que evaluar el negocio, esto va a ser el ingreso, el flujo neto de fondos que va a tener en el año 1, en el año 2, y así sucesivamente en función de cómo plantee el negocio o la proyección que tenga ese negocio. Después vamos a ver ese tiempo de qué depende. Pero en definitiva, la fórmula del tiempo hace que traiga todo hoy, que se lo descuente a esta inversión inicial. Ahora bien, si nosotros vemos que esto es una polinómica, y esto tiene una particularidad, que es esto va a tener que iterar en el cálculo
¿Para qué? Para que va a haber una I, una tasa, que va a hacer que todo esto compense esta I inicial, esta inversión inicial, y que hace que esto sea cero. ¿Qué es este cero? El BAN. Entonces decimos que la tasa que hace que el BAN sea igual a cero, se la llamamos tasa interna de retorno. Es la tasa interna del proyecto, es lo que nos va a dar el proyecto de inversión, la ampliación o un negocio que estemos planificando. TIR, tasa interna de retorno, es la que hace que el valor actual neto sea igual a cero, y es en función de esto donde vamos a tomar las decisiones de inversión. Así se toman las decisiones de inversión. No es ni porque nos gusta, ni porque nos cae bien, se toman técnicamente de esta forma. Y esto no es menor. ¿Y por qué hago este ensayo? ¿Por qué hago pie en esto fuertemente? ¿Por qué? Porque acá hay un término que es este flujo, que yo digo flujo, ¿qué es? Es dinero, pero ¿por qué? Porque ¿qué significa? ¿De qué es ese flujo? Y esto no es menor, y ahora lo vamos a ver. El flujo efectivo de fondo surge de hacer todo un análisis, y acá esto tiene que ver con la microeconomía. Es los ingresos, que esto es P por Q, precio por cantidad, le empiezo a descontar los costos de producción y tengo lo que se llama utilidad marginal, a esto los costos de administración, los costos de venta, los costos financieros, llego a la utilidad bruta, le resto los impuestos, la utilidad neta, después si tengo un equipamiento, la inversión tiene amortizaciones, le resto amortización y me queda lo que se llama flujo neto efectivo de fondo, que es ese FJ que veo ahí. Ahora, hasta ahí todo fenómeno, digamos, en definitiva son cuentas. Ahora bien, el problema es que esto lo tengo que proyectar hacia adelante, hacia el futuro. Por eso la fórmula me lo trae hoy. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer estos ingresos para el año 1, el año 2 y el año 3. Y esto va a calcular la utilidad marginal para el año 1, el año 2 y el año 3. Y así sucesivamente, la utilidad bruta para el año 1, año 2, año 3. Y después la utilidad neta, y así llegar a los flujos netos de fondo en cada uno de esos periodos. Esto es lo que hace que no es fácil evaluar un proyecto. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que proyectar los costos de producción, hay que proyectar los ingresos, para eso hay que hacer curva, hay que ver con la gente de marketing cuánto proyecta para el año 1, para el año 2, para el año 3, y así sucesivamente en función del proyecto, qué cantidad de tiempo lo tenga proyectado, lo tenga diagramado, en cuánto tiempo estoy planificando para recuperar la inversión. Y esta es la dificultad, una de las grandes dificultades que trae, porque el proyectar obliga y al escenario, el escenario que obliga, y a la primera parte del método, era el análisis de las variables macroeconómicas, y que si estoy en un commodity a nivel internacional, y sí, me va a pegar, el futuro me va a pegar en función de lo que pueda pasar a nivel internacional. Si es un producto a nivel local, me va a pegar la macroeconomía local. Entonces, y esta es la dificultad y lo que hace difícil la evaluación económica de proyectos, sobre todo cuando hablamos de grandes inversiones, imagínense una planta, una línea industrial. Cuanto más grande la inversión, más futuro necesito para recuperar esa inversión y más incertidumbre. Bien, ahora bien, vuelvo a la fórmula, vuelvo a este término que ahora nos quedó claro, vemos la dificultad del cálculo desde el punto de vista técnico, porque hay mucho de proyección, hay mucho de proyectar hacia adelante, hay mucho de simulación de escenario. Y esto es lo que quería decir, toda esta proyección es la que va a ir a la fórmula, digamos, en definitiva. Y es lo que hace difícil, o hace engorroso, o hace azaroso, en mucho dependerá del sistema y dependerá del país que estamos, cuán bien nos pueda salir una inversión. Por eso es difícil y no hay empresas que perduren eternamente en el tiempo, justamente porque en parte depende de poder predecir lo mejor que se pueda el para adelante de las empresas. Y ni hay que hablar con el cambio ahora tecnológico y un poco vinculado con todo esto que explicó Silvia, que se ha producido en este último tiempo a partir de la pandemia y demás. De todas maneras, cuando uno mira hacia atrás, siempre ve que el cambio es lo único que ha permanecido casi constante en el tiempo, digamos, ¿no? Con mayor o menor velocidad, pero en definitiva el cambio es lo que ha sido casi permanente. Lo que ha cambiado es un poco la velocidad del cambio. Pero bueno, sigo para adelante. ¿Qué hice? Quiero acá mostrarles un ejemplo, una simulación, que está hecha en el Excel. Hubiera querido, bueno, yo cuando en el curso de economía hago la simulación ahí en directo, acá quería presentarles un poco un cuadro de situación de una simulación real. Acá lo único que hago
simular una inversión de 360.000 pesos, tomo un precio, esto es un precio por tonelada, simulo una cantidad de toneladas, 1.600, 1.400, 1.200, 1.000, o sea, hay una caída en las ventas, en el periodo, después multiplico el precio por la cantidad y voy teniendo las ventas anuales y armo todo lo que es el cuadro de gestión que acabamos de ver. ¿Y qué calculo? Calculo el VAN y el TIR para estas distintas situaciones de venta, proyectando que en un año lo proyectamos para una inversión, como decía, de 5 años, calculo la proyección de 5 años, la inversión de 360, y calculo el TIR y el VAN, suponiendo que todos estos periodos de venta que tengo en simulación de venta en distinta cantidad de toneladas, lo mantengo constante a través de los 5 años. ¿Y esto para qué lo hice? Para que vean cómo cambia el TIR, cómo decae la tasa interna de rendimiento en la medida que vendo menos toneladas. Esto se llama prueba ácida, digamos, hasta dónde me aguanta un proyecto, me aguanta una caída de venta. Esto se hace así, se proyecta y se dice, bueno, a ver hasta dónde, bueno, ¿qué vemos acá? Que si mantenemos estos 1.600, el VAN es positivo, me da una TIR interesante. Ahora, si se caen a 1.400, todavía el proyecto me da una TIR de 10% y me da un VAN positivo. Si yo tomo la definición que uno va a encontrar en los libros de cuándo acepto o no un negocio, tiene que ver con que el VAN sea positivo. Ahora, esto solo, o sea, mayor igual que cero, dicen los libros. Ahora, esto solo tomo para aceptar, para ir para adelante. ¿El directorio me va a aprobar con esto solo? No, porque lo que te van a pedir es decir, perfecto, este TIR que está acá, supongamos en este periodo, uno que da positivo el VAN y que el TIR da un TIR, ¿es bueno o es malo? Y ahí entra el segundo concepto. ¿Por qué? Porque tiene que ver contra qué lo comparamos. Yo acá puse una tasa mínima aceptable de rendimiento del 6%. Vamos a ver ahora en cuánto se está calculando hoy y de qué depende eso. Y esto es lo que hace también, esto es lo que hace dificultoso también el cálculo de un negocio, o el cálculo, la definición de una inversión es a través de que los accionistas en el directorio te lo aprueben, digamos. Acá hice otra simulación, fíjense, ¿qué hice? Ahora varía un poco el precio. Estábamos en 0,35, la única condición, o sea que aumenté el precio. Y me mejoró notablemente. Fíjense que el VAN me sigue dando positivo hasta una caída de 1.200 toneladas. O sea, si yo supusiera que baja la cantidad de ventas a 1.200, igual sigue siendo rentable el proyecto. ¿Por qué? Y porque aumenté el precio. ¿Tá? Y así puedo seguir haciendo simulaciones para ir viendo cómo va impactando en el cálculo de un proyecto. ¿Qué pasa si cambio acá? ¿Qué hice? Cambié la tasa mínima aceptable de rendimiento. Entonces, y el VAN se empieza a caer. Ya en el segundo, fíjense que en 1.400 toneladas me da ya negativo, ya no me lo acepta. ¿Tá? Perfecto, o sea que también depende de cuánto sea esa tasa mínima aceptable de rendimiento, cuánto me va a pedir el directorio, los accionistas. Ahora después vamos a ver de qué va a depender eso. Y por último, a esta misma situación le modifiqué el precio y obviamente, si yo puedo vender un mejor valor, evidentemente me mejora la condición del negocio. ¿Por qué hice todo este análisis y jugué un poco con los números? Para ver que en definitivamente, ¿de qué depende que un negocio, que una inversión vaya para adelante? Depende, obviamente, del precio, depende del periodo del tiempo en el que yo esté planificando recuperar esa inversión, y depende además de cuánto le voy a pedir, contra qué voy a comparar esa tasa. Yo suelo preguntar en los exámenes, siempre una pregunta que me gusta decir, che, perfecto, te dio tanto el TIR, 30%, ¿es bueno o es malo? ¿De qué va a depender? ¿De contra qué lo compare? Y esa es otra de las dificultades, porque ya vimos que para calcular el flujo, en definitiva, tenemos que meternos en la microeconomía de la empresa, porque ahí están los costos, los precios, ¿tá? Algunas de los precios depende del mercado, o sea que se empieza a complejizar. Y después, además del precio, depende de la tasa esta con la que vaya a comparar. ¿Y eso de qué va a depender? Ya lo vamos a ver. Y acá aparece el riesgo país. ¿Por qué puse el riesgo país? Porque justamente la tasa con la que me van a comparar, señores, va a depender de la inflación, va a depender del riesgo país
y de lo que quieran ganar los accionistas. Porque yo digo, si hago toda una inversión para a fin de los 5 años haber mantenido el dinero y solo haber podido comprar lo mismo que compraba el periodo 1, o sea que lo único que hice fue poder mantener el poder adquisitivo, me van a venir a decir, se me van a reír en la cara. ¿Tá? Entonces, ¿contra qué lo van a? Y contra el riesgo, país, y obviamente tiene que estar por arriba de la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El riesgo país. ¿De qué depende? El riesgo país es un indicador, que muchos lo critican porque dice que está como armado. La realidad es que es un indicador que la consultora JP Morgan lo estableció, lo recomendó en el año 90. ¿Y qué mide? ¿En qué se mide? ¿Mide en porcentajes? No, mide puntos básicos. Acá lo que le puse es cómo ha evolucionado a través del tiempo para Argentina. ¿Y qué quiere decir puntos básicos? Que cada 100 puntos representan un 1% de lo que debería pagar yo si tomo un crédito afuera. Por arriba de lo que tomaría un bono, o lo que da un bono de premio de un bono de Estados Unidos. Por ejemplo, entonces, si hoy Argentina tiene 1.300 y pico de puntos básicos, como se muestra acá en el gráfico, quiere decir que yo, si voy a pedir un préstamo para hacer una inversión afuera, me van a pedir una tasa que sea 13 puntos más lo que da un bono de Estados Unidos, que está en el orden del 2%. ¿Qué quiere decir? Que me van a pedir como un 15% en dólares. Ajá. ¿Y cómo impacta esto en la economía doméstica? Impacta con esto, con que la tasa mínima aceptable de rendimiento que me van a pedir de un negocio va a estar en relación con esto, más lo que quieran ganar los inversores. Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, que a mayor tasa de rendimiento que le pide un negocio, más difícil va a ser que un negocio sea rentable. Bien. Este cálculo de TIR para el proyecto también se utiliza para el cálculo de las tasas de los bonos, de cuánto da un bono. Esto me lo pidieron en algún momento los alumnos, así que para que lo explicara cómo impactaba esto. Entonces voy a dar algunos ejemplos. La fórmula de cálculo es la misma, acá está puesta, y en definitiva, si usted compra un bono, que vimos, que ahora después vamos a ver cómo han evolucionado, pero si usted compra un bono que vale 100, que es el valor con que sale el bono, 100, y usted el bono baja de precio y lo compra a 95, ese va a ser su valor actual neto, 95. Si el bono a su vez paga, como digo acá, que paga una tasa del 5%, o sea que usted anualmente compra un determinado monto en bonos, lo paga menos del valor del mercado, 95, ese es su valor actual neto, y le va a dar 5%, supónganse fijo por año, y el bono está planificado a 3 años, o sea que a 3 años usted le tienen que devolver la plata que usted compró en bono, o sea, los 100 pesos, porque se le devuelven al valor nominal. Quiere decir que este bono que usted compró, como lo compró más barato, y hace el cálculo de la TIR, le va a dar que la TIR de este bono va a ser de 6,9%. ¿Por qué le da más alto que la pregunta inicial es, ¿por qué no le da 5? Porque usted lo compró más barato de lo que valía en el mercado, porque bajó de precio, supóngase, ¿no? Por eso hay que ver cómo van fluctuando los valores de estos bonos. Este es un tipo de bono. Hay otro tipo de bono también de inversión, en donde usted lo compra a 100. Entonces, en realidad, ahí sí la TIR es del 5% porque lo compró al valor nominal. Emitido técnicamente se dice emitido a la par, lo compró a valor nominal. Si usted hace el cálculo, reemplaza su valor actual neto de 100, y entonces hace el cálculo con la fórmula, le va a dar que el TIR obviamente es de 5%, porque usted lo compró al valor nominal. Ahora hay otros bonos en donde, ¿qué es lo que sucede? Usted lo compra por debajo del valor, lo compró 80, bien, lo compró mejor del valor nominal, perfecto. Pero la tasa, le dice que la tasa que le paga el bono una vez por año es variable. Entonces, ¿qué sucede? Al ser variable, con el valor de usted, si el valor del bono no cambia, y hace la misma fórmula, y este es el flujo que usted va teniendo de la inversión, y calcula la TIR, le va a dar que la TIR es de 2,5, o sea que
le pagó menos de lo que tenía previsto el bono en los 3 años, que era un 5%, usted terminó. ¿Por qué? Y porque el bono cayó. Ahora bien, ¿qué pasó con los bonos, mis estimados colegas o amigos? ¿Qué pasó con los bonos? Y acá le quiero mostrar, este es el resumen de las 3 posibilidades de bonos que hay hoy en el mercado, y esto es lo que pasó con los bonos. Fíjense, un bono, esto 90 quiere decir que son bonos, bueno, 100% es el valor nominal, estos son los bonos, cómo fueron fluctuando respecto del valor nominal 100. Fíjense, las PASO de agosto, gana Alberto Fernández, y el derrumbe del valor de los bonos se destrozaron, se estrellaron. Los ven acá todos, tanto los bonos que vencían para el 2021, tanto los bonos a 100 años que sacaron también en su momento, y los bonos que vencían al 2036. Todos se desplomaron. ¿Esto qué indica? Y fíjense, si yo ahora me voy a calcular la TIR, que los inversionistas perdieron infinidad de dinero. ¿Por qué? Porque el bono le pagó una TIR mucho, mucho menor respecto del bono cuando lo habían comprado o respecto del valor nominal. ¿Qué es lo raro acá? ¿Qué es lo raro? Que a partir de que, fíjense que acá hay un optimismo, empiezan a subir, ¿por qué? Porque se venía la negociación de los bonos, y obviamente suben, pero fíjense que están a casi 50% del valor nominal, la mitad del valor nominal. Bien. ¿Y de qué depende esta? Y bueno, esto es certidumbre, incertidumbre, Esto es que la Argentina no puede pagar, o sea, toda esta caída que ve acá es que ve que los bonos a estos valores nominales hacen que el mercado vea que no se va a pagar. Y lo raro acá es que los bonos, si bien crecieron un poco, se han mantenido muy bajos. Esto es porque han vendido bonos. Y esto es agosto. Si lo proyecto ahora nuevo, todavía han bajado un poco más el valor nominal porque salieron. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que aunque haya perdido plata, haya perdido mucha plata, prefiere irse acá porque, y no seguir perdiendo, en vez de seguir esperando de ver qué pasa. Digamos, como que no hay confianza en lo que viene para adelante, y prefieren perder menos de lo que ya han perdido, digamos, un poco, porque si no es inexplicable, bonos que han sido recientemente negociados hayan caído todavía su valor, aún más de lo que se pactó, ni bien se renegociaron, ¿no? Bien, entonces vimos hasta acá cómo se calculan los proyectos, vimos que depende de la micro, mucho, por el flujo de fondo, vimos que depende del periodo en el que se proyecta la inversión, y vimos que depende también de contra qué lo esté comparando, esa tasa que le pida yo de rendimiento a la inversión. Vimos también que lo mismo vale para los bonos, para cómo se calcula la tasa interna de retorno de un bono, que es un mecanismo financiero, un mecanismo de inversión. Vimos qué pasó con los distintos bonos y en las distintas etapas y cómo han caído su valor nominal. Bien. Muchos dicen que esto es para entrar ahora porque el valor del nominal está muy bajo. En fin. Sigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con las inversiones en el mundo? Vimos que a partir de la pandemia, o vinculado con la pandemia, muchas actividades se cayeron en valores no solo vinculado con bonos, sino vinculado con las acciones, todas las que eran las compañías aéreas, las empresas de turismo, o las megas empresas de turismo, los mayoristas, todo lo que eran esas acciones, se desplomaron los valores vinculados con las actividades que la pandemia le pegó muy fuertemente. Ahora, los bonos también tuvieron un fuerte impacto en este sentido. Ahora bien, la gente que dejó de invertir. No, nunca dejan de invertir, siempre quieren ganar dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Mucho fue acá, el precio del oro. La gente, ante tanta incertidumbre, ¿qué hizo? Y fue a lo conocido. Entonces, miren el valor del oro, 1.678, y si esto, como digo siempre, la economía no son valores puntuales, son proyecciones, parece que va a seguir creciendo. O sea que ante la gran incertidumbre, la caída de muchas de las acciones,
líderes en distintos rubros vinculados con la pandemia, hizo que la gente se refugiara en cosas que conoce, en valores que siempre han salvaguardado el valor del dinero. ¿Dónde más fue el dinero? Criptomonedas, hablando todo este cambio cultural. ¿Qué es la criptomoneda? Porque la criptomoneda son monedas virtuales, donde usted ofrece, compra y espera ver qué pasa. Fíjense, yo sigo, me gusta seguirlo, me gusta esto de las inversiones y me gusta esto de del análisis de proyectos. Sigo el Bitcoin, que es la primera que salió, la líder. Fíjese, estamos hablando en 10 años, llegó, mire, arrancó casi negativo. Cuando salió, que acá recién nos enteramos, creo que valía $3 un Bitcoin. Está, y esto es agosto, tocó los 16.000 ya, el valor de un Bitcoin. Y fíjense que si yo nuevamente veo proyecciones, parece que va a seguir subiendo. La gente me dice, pero ¿dónde compras un Bitcoin? Miren, cada vez es más fácil. Ahora hasta con Mercado Pago usted puede comprar Bitcoin. Fíjense que se estima que son 3.000 millones de dólares lo que hay en moneda, o en criptomonedas diría. Así que bueno, muchos de los nuevos o de los del capital o de la gente que está en inversiones y que vio caerse sus rendimientos, fueron a estas criptomonedas, que hasta ahora los que han aportado en Bitcoin han ganado. Hay otras criptomonedas, acá les marco algunas otras y cómo han ido evolucionando. Todavía, si uno habla con la gente de los financieros o las casas que están comercializando este tipo de inversiones, todavía las ven como que es de alto riesgo, ¿no? Que es una inversión de alto riesgo. Bien, entonces hasta acá estamos con criptomonedas. En resumen, ¿qué es lo que quiero hacer foco? ¿Dónde quiero hacer foco para terminar con esto que yo dominé el método, con esto de lo que es el último punto, que es cómo definen las inversiones, ¿no? ¿Qué habría que esperar? Y porque necesitamos inversiones para tener mayor actividad, para que crezca el PBI, y a su vez esas mayores inversiones necesitamos generar trabajo de calidad, con buenos ingresos para generar consumo y mayor actividad. Eso es un poco el círculo virtuoso, digo yo. ¿Qué necesitamos? Y que baje la tasa de descuento, porque si no los negocios van a ser inviables. Si uno compara la tasa de descuento de Estados Unidos con la que están comparando los que invierten, los capitales, calculan un 3%, Chile 9%, esto es anual en dólares, 11% comparan con Brasil, y Argentina está 18-20 en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque si los inversores extranjeros están calculando un 25%. Le están pidiendo de rendimiento para comprar algunas empresas que hoy están baratas, que se quieren ir o que quieren cambiar de región. Y lo otro que necesitamos es la certidumbre del periodo de recupero. ¿Y esto cómo estamos? Y bueno, en países, en Estados Unidos o en Europa, a un proyecto le piden 15 años. Chile 6 años, Brasil 6 años, y están igual, y nosotros 2/3 años. O sea que nadie apuesta mucho más de esto. Entonces, ahora que entendemos cómo se calcula esto del proyecto, decir, bueno, pero cuanto menos años le pido, y claro, te tiene que dar mucho más el negocio, la actividad tiene que ser más alta. Entonces cada vez se hace, ¿y cuál es el resultado de eso? Y que nadie viene a hacer negocios, porque es inviable, porque le tenés que pedir mucho al negocio. Y necesitas precio, porque vimos que si tocamos el precio no mejora. Ah, sí, pero el precio te lo congelo. Esto es lo que le pasó a las inversiones que hicieron en energía eólica, que le prometieron una tarifa determinada y ahora la congelaron. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, perjudica la inversión. ¿Está? Esto es lo que cuando vimos nosotros en las variables macroeconómicas y comentamos en IDEA qué opinaban los CEO de la compañía, es lo que dice que debe mejorar. ¿Qué es lo que debe mejorar? Lo que se llama clima de negocio. Y así dejo cerradito esto de la macro, la micro, dónde cierra, y cómo a través del cálculo de Tiriban nos vincula todos los circuitos de lo que es la economía. Esto es lo que debe mejorar para mejorar el clima de negocio y mayor inversión en Argentina.
Bueno, espero nada más, gracias, y espero que haberles aportado ideas, información y algo de metodología. La verdad que da para el desarrollo del cálculo del proyecto, da para mucho más, pero bueno, espero haber vinculado todos los fenómenos y las variables de la macroeconomía en esto que yo denominé el método. Bueno, gracias a todos. Gracias. Excelente.